Francisco Valdés Ugalde es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y presidente del Consejo Superior de la Flaxo. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su más reciente libro se titula Ensayo para después del naufragio, publicado por la editorial Penguin Random House. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por concedernos esta entrevista para la revista Este País. Pues muchas gracias, Andrés. El placer es mío y al contrario agradezco yo el interés en la entrevista. El libro Ensayo para después del naufragio, según mi lectura, parte de una preocupación por el estado de la democracia en el mundo. Los índices más famosos o más populares, como el Latinobarómetro, señalan un creciente desencanto con la democracia. Parece que estamos transitando de una tercera ola democratizadora a una tercera ola de autocratización, como lo pueden demostrar el ascenso de los gobiernos como Trump, Orbán, Bolsonaro, Putin, ¿no? En este sentido, quisiera preguntarte, ¿de qué diagnósticos partes o qué fue lo que te motivó a escribir este libro? La motivación fundamental ha sido tratar de poner en orden algunas ideas y parámetros respecto de cómo comprender el momento contemporáneo. Cuando digo contemporáneo no me estoy refiriendo a la coyuntura inmediata de hoy, de las próximas elecciones o del gobierno en turno o los gobiernos en turno, sino más bien a la época, al periodo que va a partir de las transiciones a la democracia de la tercera ola, que como tú sabes, a partir de 1974, con la revolución de los claveles, por lo menos es el consenso entre los politólogos, las politólogas, que ahí es el inicio de una expansión democrática que luego se amplía, desde luego, en la caída de muchas dictaduras y la entrada de los países que estaban bajo dictaduras, ya sea por mucho tiempo o en regímenes autoritarios también de larga duración, o como es el caso de México, o bien en el caso de democracias que fueron interrumpidas previamente, como Chile, como Uruguay, como Argentina, y después de las dictaduras militares volvieron a la democracia, iniciaron un trayecto al que después se unió la ex Unión Soviética y los países que la conformaban, por lo menos una parte de estos países, y los países de Europa del Este, que formaban parte, digamos, del bloque comunista, aunque se mantenían como países independientes de la Unión Soviética, al menos formalmente, aunque pues formaban una alianza muy sólida en el Pacto de Varsovia. Hacia finales de los 90, una gran expectativa y una gran esperanza de que pues habíamos llegado al reino de la libertad, habíamos abierto finalmente una etapa en la historia en que la mayoría de los países del mundo y la mayoría de la población en el mundo estarían ahora bajo sistemas democráticos. Sin embargo, muchas de esas experiencias democráticas a lo largo de periodos de tiempo, de décadas, fueron mostrando signos de agotamiento, problemas de estructuración y consolidación, de insatisfacción con el desempeño de los gobiernos, y se empezó con mucho énfasis a culpar a la democracia, como tú lo mencionas, de acuerdo con la encuesta del Latinobarómetro, producir un efecto de desapego con la democracia y de decepción con la democracia. Y entonces mi interés ha sido primero demostrar que ese desapego y ese desinterés no necesariamente es con la democracia como forma de gobierno, sino con el desempeño de los gobiernos electos democráticamente, que no es lo mismo. Y esto lleva también a pensar que en las democracias, y ahora con el fenómeno Trump en Estados Unidos, y otros surgimiento de autoritarismo en el pleno corazón de Europa occidental, ya sea que hayan llegado al gobierno o que son movimientos importantes que en algún momento pueden tener posibilidades de llegar electoralmente al gobierno, pues son movimientos y procesos de carácter autocrático que buscan desmantelar libertades, que buscan desestructurar el Estado social, que buscan una gran concentración del poder, como es el caso de todos los populismos. Todos los populismos buscan una gran concentración del poder, romper el equilibrio de poderes, etcétera. Entonces, todos esos fenómenos me llevaron a mí a la reflexión de que hay una coincidencia de problemáticas, de procesos que se juntan hacia finales del siglo, perduran todavía en lo que llevamos del siglo XXI como fenómenos que tienen la
característica de representar el agotamiento de, por ejemplo, un modelo de administración y gobernanza internacional que empieza o que empezó a mostrar problemas y defectos. Desde luego, al terminar la bipolaridad, por lo menos durante un tiempo, pues aparentemente surgió un mundo unipolar en donde las potencias de Occidente, encabezadas por Estados Unidos, parecían ser el único poder realmente hegemónico dentro del mundo. Sin embargo, la emergencia de China, con un sistema autocrático, con un sistema no democrático, de carácter de partido único, dictatorial en ese sentido, representa ya la emergencia de un nuevo polo que se está formando con los BRICS y que se está formando con Rusia y otros países que no ven con agrado la adherencia de las democracias al mundo occidental. Y esto me llevó a replantear el tema de la relación entre los derechos adquiridos a lo largo de mucho tiempo y particularmente del avance del sistema internacional de los derechos humanos con la democracia y con el desempeño del Estado. Por eso el libro se subtitula Democracia, Derechos y Estado en los tiempos de la ira. Y la idea del libro es buscar en esa relación entre derechos, democracia y Estado los problemas que hoy nos están moviendo, los problemas que hoy nos preocupan. Creo, por ejemplo, que el mal desempeño de los estados, al caer el Estado social en la época de los 70, fíjate, es curiosamente coincidente el fin del estado de bienestar, si lo marcamos más o menos entre el 75 y el 80, en el 75 aparece el informe de la Comisión Trilateral diciendo que ya los estados occidentales de carácter social, que son estados de bienestar, welfare states, ya no pueden, con la carga fiscal y burocrática que ha representado, satisfacer las demandas de salud, de educación y otras de las poblaciones, y que por lo tanto hay que reformular el papel del Estado y el papel del mercado. Y aparece el neoliberalismo, pero simultáneamente también las democracias nuevas. Esta tensión pues, va a producir algo que yo trato en el libro, que es ciertas restricciones para la democracia en el sentido de poder dar cumplimiento a los derechos. Porque si tú no tienes capacidades de la sociedad para que los partidos políticos en competencia puedan enarbolar programas que efectivamente lleven al cumplimiento de los derechos, y me estoy refiriendo exclusivamente al sistema de los derechos humanos, que van de los cívicos y políticos a los económicos, sociales y culturales, tenemos entonces una tensión en donde el Estado, que tradicionalmente en la visión moderna me refiero no a la época moderna, digamos, de la mitad del milenio anterior, sino a la segunda mitad del milenio anterior, sino al momento más actual, son situaciones en las cuales es muy difícil reconstruir el Estado como productor de bienes públicos. Y la producción de bienes públicos es la función del bienestar, la función del bien común. Y mucha gente se llena la boca, incluso partidos conservadores, con la idea del bien común, pero no tienen muy claro cómo es posible conciliar mercado con administración pública para poder generar una mejor sinergia que haga que al mismo tiempo que se mantenga la competencia democrática, los derechos no naufraguen en esa competencia democrática entre quienes los defienden y quienes los atacan y forman partidos políticos correspondientes. Es un poco la preocupación de la que yo partí y el punto, digamos, de enfoque fundamental es encontrar la forma en que esto pueda producirse y desde luego solo se puede producir reinventando la democracia representativa. Ahí está el punto que me parece central porque la democracia representativa en sus viejas versiones es una democracia en donde los ciudadanos votan y eligen gobiernos, pero después de hacerlo se retiran a sus casas y no vuelven a aparecer en lo público sino hasta la siguiente elección, aunque quedan ahí los partidos funcionando, ¿no? Y esa visión, pues yo creo que es una visión obsoleta porque lo que estamos viendo en la práctica es que movimientos, ciudadanos, organizaciones de todo tipo, nacional e internacional, reclaman un lugar en la vida pública cotidiana y no solamente el derecho a voz, sino también el derecho a influencia. Y eso no lo tiene estructurado el régimen político. Nuestros estados no tienen la capacidad de generar mecanismos sistemáticos y continuos de consulta para que la opinión, el debate, la deliberación
vaya alimentando continuamente, con todos los problemas que esto significa, la decisión pública, la decisión política y el piso que debería existir en toda democracia de un mínimo de condición de vida para todos los ciudadanos que permita que ninguno de los ciudadanos quede en situación de desventaja radical frente a los demás. Mencionaste algo que me parece muy importante a principios de los años 70, ¿no? Empieza el auge o la emergencia de un fenómeno global, ¿no? La globalización. Quisiera saber esta transformación que se ha dado en los estados, cómo lo ha hecho a raíz de que se empiezan a generar estas dinámicas globales y cómo los estados actualmente, los estados nacionales, están respondiendo al fenómeno de la globalización. Yo pongo un ejemplo en algún punto, creo que en el capítulo 4, en donde trato el tema del vacío de la pospolítica y el problema de un estado postnacional, de la pandemia. Pongo el ejemplo de la pandemia de COVID-19 que arranca en China y que se expande al mundo y que ilustra con mucha claridad, en un ejemplo concreto que nos afectó a todos los habitantes del planeta, cómo el surgimiento de una pandemia como la que se produjo en condiciones en las que no hay la suficiente comunicación global entre gobiernos, entre instancias de autoridad y organismos internacionales y ciudadanía, retrasa las posibilidades de contener el fenómeno que va a afectar a todos. En el caso concreto de la pandemia del COVID, lo que vemos es el gobierno de China que retrasa el reconocimiento de la presencia de este fenómeno, reprime a sus propios científicos y médicos para dar a conocer la información a sus pares internacionales y entonces se tardan semanas o meses, no lo sabemos con mucha precisión, finalmente dar a conocer, y lo hacen o lo empiezan a hacer clandestinamente, la información para transmitirla al resto del mundo. Y aquí tenemos claramente cómo un Estado que no le gusta la transparencia, no le gusta. Obviamente no es democrático, aunque ellos dicen que es democrático, pero es democrático siempre y cuando no cuestione a la cúpula política del Partido Comunista Chino y todo su establecimiento, no permite la comunicación libre entre las diferentes instancias interesadas, que empiezan por los ciudadanos mismos de conocer la información a tiempo para exigir la respuesta necesaria de sus gobiernos y las relaciones que se deben establecer entre gobiernos en el orden internacional para hacer frente a un fenómeno de esta naturaleza. Entonces yo creo que el fenómeno de la globalización lo ilustra muchísimo de un problema, en este caso un mal público, que es una pandemia, y la baja capacidad de los estados nacionales de responder unilateralmente, de manera descoordinada, a una situación que tiene que ser enfrentada en común. Sí hubo acuerdos internacionales con las farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud, pero como vimos, fueron muy dispares y hubo países en donde se permitieron, como en el caso de México, licencias tales que los gobiernos no hicieron, no tomaron las medidas adecuadas recomendadas por la comunidad médica y científica para llevar a cabo las políticas necesarias, ni trajeron las vacunas a tiempo. En fin, no se produjo a nivel del Estado Nacional la solución del bien público que combate a ese mal público. Y esto llama a un problema que, independientemente del mal desempeño que podría corregirse a nivel nacional, del mal desempeño que crecientemente están teniendo los gobiernos nacionales frente a problemas de carácter global. La pandemia es uno, la migración es otro, el cambio climático, actos derivados de los acuerdos internacionales que son también otros, ¿no? Quiero detenerme justamente en ese problema, el de la migración y sobre todo la inmigración indocumentada, que son problemas crecientes que afectan a México y a la región específicamente Centroamérica, y creo que tiene que ver mucho con esta cuestión que discutes en tu libro sobre la soberanía. ¿Es posible conciliar una soberanía de Estado con una economía globalizada? No, mi respuesta inmediata es no. El Estado Nacional ya no es la entidad idónea para la administración exclusiva de la soberanía. Y lo quiero decir con mucho cuidado, exclusiva, subrayado. No significa que los estados nacionales no tengan vela en la protección de la soberanía, claro que la tienen, pero recordemos que la fuente de la soberanía son los ciudadanos, que están inconformes, digamos, con sus gobiernos, deberían tener la oportunidad de tener opciones de conocimiento de la realidad, de información de la realidad y de toma de decisiones
acerca de lo que sus propios gobiernos hacen. Se supone que a través de los partidos y las elecciones lo podemos hacer a nivel de cada país, pero resulta que pues de repente llegan unos autócratas o gobiernos ineficientes e irresponsables que son incapaces de, o bien que con todo conocimiento de causa deciden actuar en contra de sus poblaciones, como ocurre en muchos países centroamericanos y en México, donde la capacidad de resolver, por ejemplo, los problemas de activación económica, de empleo, requieren de acuerdos, tanto internos como externos, que los Estados-naciones no pueden hacer ya solamente mirando hacia adentro. En ese sentido, problemas como el de la migración, pues tienen que ver con desempeños terribles de las economías y los gobiernos de los países expulsores de mano de obra, porque no son capaces de dar de comer a su gente. Y se supone que la economía, pues el motivo fundamental de la economía es resolver los problemas de las necesidades fundamentales de la población. No quiero decir que el Estado elimine al mercado, simplemente quiero decir que, por ejemplo, cuando hay acaparamiento de alimentos, evidentemente eso va contra el propio funcionamiento del mercado, pero la única fuerza que lo puede interrumpir es la fuerza pública, evitar el acaparamiento de alimentos o de medicinas o de elementos sustanciales para la vida. Yo iría incluso más allá diciendo que en el conjunto de los países de América Latina, si no tenemos una visión supranacional que no logra formarse, fíjate, a pesar de todo, a pesar de lo que digan particularmente los autócratas, las instancias que se han buscado formar solamente con los países latinoamericanos han logrado muy poco, mucho menos que lo que logró la OEA en los años 60 o en los años 70 o las Naciones Unidas también en los años 50, 60 y 70. Entonces se requieren acuerdos aquí de plano de carácter continental. Por lo menos, no es posible que los países más desarrollados miren de lado cuando miles de personas están muriendo de hambre en partes de los países que están en el vecindario. Entonces, ¿eso qué implica? Sí, implica que hay oligarquías locales, implica que hay malos gobiernos, implica que hay represión por parte de algunos gobiernos hacia sus poblaciones, porque no están dispuestos a ceder el poder para que entren actores más capaces de resolver los problemas del bienestar colectivo, y entonces eso alude directamente a la necesidad de tener acuerdos supranacionales como los que consiguió la Unión Europea. La Unión Europea es la vanguardia del mundo en este sentido. Lograron superar el Tratado de Westfalia, lograron superar la visión de que cada Estado debía mantener su soberanía internamente y que todos los demás pues están del otro lado y no tienen nada que ver más que en la expedición de pasaportes, ¿no? Y crearon estructuras supranacionales a las cuales se someten porque son de carácter vinculante. La enorme cantidad de normativas que existen en la Unión Europea que obligan a todos los países, pues revela que hay un acuerdo por un bienestar colectivo que es de carácter europeo, que los latinoamericanos no hemos sido capaces de producir. Y hablando más ampliamente, los americanos como tales. Los americanos me refiero desde Alaska hasta Tierra del Fuego y todas las islas circunvecinas. Y yo creo que hay un problema y no hay futuro si no le entramos a esos acuerdos, que además deben tener la base de respetos consensuados respecto del sistema de los derechos humanos. Si tú te fijas en el World Justice Project, el Proyecto Mundial de Justicia, que es un muy interesante equipo que analiza el estado de la justicia en el mundo, tú puedes ver en el mapa que ellos tienen ahí en su página web que todos los países de América Latina estamos entre los que más tratados de derechos humanos hemos adherido. Y cuando bajas al nivel del cumplimiento, estamos entre los estados, guardadas algunas excepciones que prácticamente se reducen a dos. La enorme mayoría tiene un bajísimo cumplimiento en cuanto a la capacidad de aplicar políticas orientadas a la satisfacción y al respeto
de los derechos humanos, desde la integridad de la vida hasta la salud y la educación. Pues ahí hay una gran contradicción. Hemos estado batallando en nuestras democracias, dándole vueltas hacia el sistema de partidos funciona, si nos gusta la democracia, si no nos gusta la democracia, culpando a la democracia de lo que en realidad somos nosotros responsables. Y ahí entra la ciudadanía también, ¿no? Yo creo que la ciudadanía también no ha logrado la madurez suficiente. Guillermo O'Donnell hablaba de que nuestras ciudadanías en América Latina son ciudadanías de baja intensidad, porque no tienen la capacidad de meterse en los asuntos públicos, no solamente en los asuntos del Estado a nivel global y al más alto nivel, no, intervenir en los asuntos públicos micro, en tu cuadra, en tu colonia, en tu pueblo, en tu municipio, en tu colonia, en el club, en la escuela. No hay esos niveles de participación que han sido característicos de otros países que han logrado consolidar sus democracias porque tienen esas ciudadanías más activas. Claro que igual pueden retroceder, ¿no? Los franceses han retrocedido, los americanos, los estadounidenses, toda esta mitad de republicanos que hay en Estados Unidos que quieren encerrarse en sí mismos, aislarse del mundo y volver a estructuras realmente primitivas de jerarquías muy rígidas, verticales en materia de gobierno, pues son retrocesos en las grandes democracias. Esa problemática, ¿no? Estamos intentando crear como estos instrumentos para crear un espacio posnacional, ¿no? O supranacional. También hay, digamos, la posibilidad de crear una identidad posnacionalista. ¿En qué tendría que estar sustentado? Bueno, ese es un punto muy fuerte. Yo toqué el tema de la Unión Europea y justamente los que han reflexionado seriamente sobre el tema de cómo formar la nueva identidad europea, justamente lo que dicen es que tienen que salir, lograr dejar atrás de mejor manera que lo que ya han hecho, las identidades que se formaron en el Estado Nacional, la identidad de lengua, la identidad de religión, la identidad de cultura me refiero a cultura local, la alimentación, etcétera. No en el sentido de abandonar esas culturas, sino en el sentido de ser capaces de dialogar con otras culturas en un plano de deliberación mucho más alto, que es precisamente el de los acuerdos internacionales. Pero no los acuerdos internacionales tomados solo entre burócratas gubernamentales de diferentes países, sino entre las diferentes ciudadanías. Vemos ya cómo existen organizaciones sociales como Human Rights Watch, como todas las organizaciones que tratan de defender el medio ambiente, incluso llamando la atención sobre fenómenos pues verdaderamente alarmantes como el cambio climático, el calentamiento global, la elevación del nivel de los mares, el derretimiento de los polos. Ahí hay sociedad civil involucrada, pero se requiere más involucramiento para mover en las estructuras democráticas a las clases dirigentes y a los gobiernos para actuar en el sentido adecuado. Y esa es la democracia. La democracia es el contenedor que nos permite mejor que otros sistemas hacer eso, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer, digamos, los ciudadanos chinos promedio que tienen un libro ciudadano donde tienen que estar recibiendo calificaciones por parte de los comisarios políticos del partido acerca de su buen comportamiento? Si hay una autoridad que te está calificando si te portas bien, y portarse bien significa que no protestas, pues entonces te están privando de tu derecho de voz, tu derecho de reunión, tu derecho de tener un gobierno diferente. Y eso es lo que necesitamos activar en el mundo actual. Desde luego estoy hablando de un proceso que lleva mucho tiempo en formación y que tardará muchos años en adquirir nuevas configuraciones, pero ya las estamos viendo. Las propias organizaciones de América Latina como el Mercosur, la CELAC, la Alianza del Pacífico, en fin, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otras, la Corte Penal Internacional, más allá de América Latina, apuntan ya a la existencia, a la presencia de instancias de gobierno global en los asuntos más graves. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, pues, está hecha para castigar fuera de los límites del Estado-Nación los crímenes de lesa humanidad. Contra dictadores y contra asesinos en masa, pues generan estas alertas globales que la Interpol tiene que perseguir al acusado en cualquier parte para poder detener e impedir y castigar esos delitos de lesa humanidad. Pero esos son apenas todavía pequeñas puntas de un iceberg que a la postre, digamos, si no destruimos el planeta, si no empezamos a matarnos los unos a los otros,
si logramos consolidar los sistemas y perfeccionar los sistemas democráticos, porque fíjate, aquí hago un paréntesis, se habla mucho de consolidación, pero poco de perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento, en mi opinión, va mucho por la línea de superar esta idea de que solo cuando votamos somos iguales. Hay que ser iguales también cuando no votamos. Y eso significa que deberemos estar parados de manera mucho más igualitaria frente a las decisiones que cotidianamente toman los gobiernos. Y eso implica una relación nueva con los medios de comunicación, de las redes sociales, con la ciudadanía, con las instancias de gobierno, que produzcan efectos de mayor eficacia y vinculación para no esperar 6 años, 5 años, 4 años hasta que termine un gobierno y poder corregir los rumbos equivocados. Quisiera que pudiéramos profundizar un poco más en esta idea de las identidades nacionales y quisiera además retomar una pregunta que se hacía Néstor García Canclini en 1993, ¿no? O sea, donde se preguntaba qué queda de las identidades nacionales en un tiempo de globalización e interculturalidad, de coproducciones multinacionales, de acuerdos de libre comercio, donde los capitales están constantemente atravesando las fronteras del Estado. ¿Dónde se insertan también las identidades locales y nacionales en este relato y dinámicas propias de la globalidad? Bueno, en primer lugar es un hecho que eso está ocurriendo. La dinámica de la globalización rompe barreras y rompe barreras a veces de manera poco respetuosa, muchas veces de manera violenta y afecta a las comunidades locales, pero también hay muchas respuestas, pero yo las categorizaría como en dos polos, ¿no? Con sus grises intermedios. Un polo que no acepta o que quisiera eliminar, evitar, suprimir la globalización, cambiando hacia un sistema que no alcanzan a definir muy bien. Se ha hablado de socialismo del siglo XXI y ahí tenemos Venezuela y Nicaragua. Se ha hablado de comunismo alternativo, se ha hablado de populismos de diversa naturaleza y hemos visto cómo cada uno de estos terminan fracasando y no se ha reconocido suficientemente que lo más importante, y esa es la otra visión, es potenciar las capacidades de las sociedades, y aquí hablo en plural, de las comunidades, de los municipios, de todas las diferentes entidades nacionales o locales para enfrentar este tipo de fenómenos de manera eficaz, a través de un diálogo con las otras fuerzas que llegan, pero sentarse a la mesa y poder hablar y llegar a acuerdos y negociar, porque pensar que vamos a interrumpir la globalización, entendida como el cambio técnico, la innovación tecnológica, la innovación científica, la revolución de las comunicaciones que nos permiten hoy aprender mandarín estando en México, conectados con alguna escuela que desde China te pueda ofrecer el servicio de aprender mandarín. Y durante la pandemia, por cierto, se volvió una experiencia cotidiana para una gigantesca cantidad de personas, porque la relación telemática que se privilegió por excelencia para poder continuar teniendo actividades y viendo a tu familia y viendo cómo están tus parientes en un periodo en donde durante 2 años no nos pudimos mover. Ese proceso no se va a detener. Ese proceso no lo vamos a impedir. Lo que importa es saber cómo nos incorporamos a ese proceso, cómo logramos establecer regulaciones, cómo logramos establecer mediaciones con ese proceso. Estas dos polaridades, la de que hay una globalización que no podemos evitar, pero que no es fatal, podemos intervenir sobre ella, y la de buscar un mundo alternativo, descolonial, representa otro polo que quiere evitar aquellas tendencias y sustraerse a esos procesos que me parece que no está, las dos visiones extremas no están fijando el punto donde debemos ponerlo. El acento, creo yo, que debe ser la construcción de ciudadanías supranacionales, incorporando esas identidades con ayuda de los estados y sin hacerle el juego a las formas autocráticas que vienen a decir que precisamente para evitar la globalización tenemos que aislarnos nacionalmente o localmente respecto de esas tendencias, que es un poco el lenguaje de los populismos, por lo menos algunos populismos, el populismo de Trump o el populismo de Bolsonaro, ya no tan populismo, es más bien dictatorialismo de Maduro, el populismo de Andrés Manuel López Obrador. Es una tensión central en nuestro tiempo y debemos enfrentarla precisamente para que desde la democracia podamos hacer frente, perdona la redundancia, podamos salir
al paso de esta globalización con Estados-nación capaces de negociar estos acuerdos generales, de regular a las compañías transnacionales, de producir energías limpias sin dejarse chantajear por los grandes capitales que son los que tienen la tecnología para la producción de energías limpias. Un ejemplo que me parece muy cercano, por ser mexicano, es el caso de la regresión que se dio en materia de energías limpias en México para volver a la soberanía petrolera, cuando con el petróleo pues nos van a agarrar nadando en petróleo, que ya no es tanto, tampoco vamos a nadar en petróleo, más bien vamos a estar medio enchapopotados, pero pues dando vueltas en círculos porque no vamos a encontrar en esa solución la forma de producir más y mejor energía y sobre todo energía limpia. Se le acusa mucho al neoliberalismo de haber dejado entrar a las transnacionales energéticas para producir energía eléctrica, pero creo que la falla no estuvo en dejarlas entrar. La falla estuvo en no tener los mecanismos de regulación necesarios para que se comporten de acuerdo con las finalidades que nosotros queremos obtener. Y entonces se vuelvan depredadores internamente y extractivistas desde el punto de vista de la cantidad de recursos, de dinero y de capital que se llevan de manera muy inequitativa con respecto de lo que nosotros estamos generando. Por ejemplo, la energía solar. La energía solar que tenemos aquí nosotros y que no tienen los noruegos, pues evidentemente es una ventaja comparativa nuestra. Aunque ellos tengan más agua, está bien, es una ventaja comparativa de ellos, pero tenemos que encontrar la forma de hacer que esas ventajas comparativas sean compatibles y nos permitan una vida global, una vida ciudadana, un proceso hacia una ciudadanía más internacional, más globalizada, que haga que podamos sentirnos menos enfrentados unos países con los otros, unos grupos con los otros y más en condiciones de parlamentar, de negociar, de discutir y de conseguir acuerdos. Quisiera preguntarte, siguiendo con la metáfora de tu libro, ¿qué viene después del naufragio, no? ¿Qué de los tablones que quedaron flotando, no habría que rescatar? ¿Y cuáles, más bien, habría que dar por perdidos? Uno de los tablones que hay que dar por perdidos son los acuerdos de la Guerra Fría. La idea de la polaridad entre dos grandes bloques que son enemigos porque están luchando por sistemas de vida completamente opuestos. Hay que combatir esa idea. Y yo creo que hay que combatir esa idea tanto cuestionando los excesos de las sociedades de mercado como los excesos de las sociedades de Estado. No lo van a hacer los gobernantes de esos países, lo van a hacer las ciudadanías de esos países. Y los medios de comunicación tienen un gran papel que jugar aquí en la universalización de esa conciencia, de esa idea que tenemos que tener mayor fraternidad entre las ciudadanías de diferentes partes del mundo para hacer frente a problemas que a veces nuestros gobiernos manejan de manera traicionera con objeto de monopolizar el poder. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? La guerra como solución de los conflictos. Y en ese sentido yo creo que lo que pasa en Ucrania hoy, lo que hizo Rusia con la eufemística operación especial, que no es sino una invasión brutal y despiadada sobre un país que quiso su independencia y desprenderse del imperio ruso, que en realidad tiene sus orígenes en el zarismo y no precisamente en una unión o reunión democrática de diversas nacionalidades dentro de la Federación Rusa. Esa manera de enfrentar las cosas pues es una forma completamente despiadada, descarriada y que al final de cuentas está justificando una autocracia, la autocracia de Putin y secuaces, que fue la manera en que derivó la perversión de lo que en un principio fue la democratización de Rusia o de lo que fue la post-Unión Soviética. ¿Qué debemos rescatar? El fundamento de la democracia. El fundamento de la democracia no está en las estructuras solamente, el voto, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, la división de poderes, el federalismo. No es solamente la estructura, esa estructura tiene un origen en luchas históricas que han ido propugnando primero porque la decisión pública no quede en manos de una sola persona, o sea, contra la democracia es contra la autocracia. Sí, la democracia nace de la derrota de la monarquía, del fin del poder unificado en una sola voluntad. Y por lo tanto, entonces la democracia en el fondo lleva a que las mayorías tienen que tomar decisiones, pero que tienen que tomar decisiones que no pueden ser plebiscitarias respecto de los asuntos fundamentales que nos hacen iguales. No puede haber un plebiscito contra el derecho de un grupo
a educarse, como pasó, por ejemplo, en las guerras de los Balcanes. Un grupo decide privar a otro grupo de los derechos de salud, de los derechos de pertenencia, de la propia nacionalidad. Estamos viendo ahí, o vimos ahí, un caso extremo, no superado del todo, pero por lo pronto ha encontrado canales y cauces de desarrollo. Entonces, los dos principios, igualdad y mayoría, todos somos iguales. ¿Cuál es la medida de nuestra igualdad hoy en el mundo contemporáneo? Pues yo creo ser iguales en términos de la satisfacción de los derechos humanos que todos tenemos intrínsecamente y que las organizaciones de la sociedad en Estado deben cumplimentar, deben satisfacer, de acuerdo con criterios de progresividad, con criterios de razonables. No podemos pedir de la noche a la mañana que todo el mundo pueda comer exactamente lo mismo. No hay caviar para todos, simplemente se acabaría el caviar. El tema es los bienes fundamentales, los bienes básicos, y el otro tema es la igualdad en términos de la decisión pública. Tener capacidades, desarrollar capacidades para intervenir en las decisiones públicas que no queden solamente en manos de quienes están electos para administrarlas, pero no para apropiarse de ellas. Y esos dos principios, igualdad y mayoría, son los principios democráticos. Son las bases de la democracia. Y creo que la evolución de la democracia representativa hacia nuevos niveles es la clave para entender qué tenemos frente a nosotros en términos de posibilidades de un desarrollo deseable, porque también tenemos frente a nosotros posibilidades de desarrollos no deseables, desarrollos catastróficos, desarrollos dictatoriales, desarrollos apocalípticos de crisis climática. Yo creo que ya cada vez está más claro que si no salimos al frente, las ciudadanías de los distintos países, como está ocurriendo de manera sistemática, el crecimiento de los movimientos sociales no es gratuito, es un resultado de que los gobiernos son insuficientes para resolver los problemas de qué hacer con el agua de Fukushima, qué hacer con el cambio climático, cómo evitamos que se hundan islas en el Caribe y todo Bangladesh. Esos son problemas que desde luego atañen a las poblaciones que viven ahí, pero pues todos quemamos carbón, todos estamos dejando huellas de carbón. Si no nos cuestionamos cómo manejamos el tema de los gases de efecto invernadero y otras formas de desperdicio que tenemos por la actividad y la forma de cooperación social que hemos conseguido, no seremos capaces de cambiar la forma de cooperación. Y para cambiar la forma de cooperación necesitamos democracia. No nos la va a dar ni Xi Jinping, ni Ortega, ni López Obrador, ni Díaz-Canel. Esos no nos la van a dar, ni sus huestes. Es algo muy diferente y por eso se necesita recuperar el pluralismo, mantener el pluralismo y hacerlo saludable y generar una relación en lo inmediato mucho más intensa entre partidos políticos y ciudadanía de manera constante, no solamente de manera electoral. Muchas gracias, estimado Francisco. Te agradezco mucho el tiempo que nos has destinado para esta. Ha sido un placer, Andrés, platicar contigo. Espero que sea de utilidad.